Me ha parecido que mis motivos son los mismos que aquellos del inicio de la historia en donde el horizonte de vida aún no alcanza su destino, en donde el agua, elemento purificador y vital, puerta transmigratoria, abarca los motivos con un valor intemporal. Esta agua que me envuelve puede transmitirme 1000 historias, me acoge y me transporta a las puertas de lo divino, a las puertas del inframundo. De la tierra paso al agua y me he transformado, ya que solo aquí puedo platicar con los dioses, sentirme guerrero y ofrenda. Templo y jaguar, sentirme un intrépido explorador submarino. Al llegar al estado de Yucatán, pareciera que el tiempo se hubiera detenido y el reloj diera marcha atrás. A pesar de que Yucatán es un estado moderno, su gente, orgullosa de su pasado y sus costumbres, se niega a perder esa identidad representada en su manera ancestral de vivir. Sus palapas ovaladas, su vestimenta tan impresionantemente limpia. El maya, lenguaje que actualmente lo practican como lo hicieron sus antepasados, sus bailables, música, canciones típicas y románticas que han recorrido el mundo entero, así como sus mercados al aire libre que son una feria de alegría y vitalidad. El espectáculo de luz y sonido de sitios como Uxmal nos hacen sentir orgullosos de ser mexicanos y poder mostrar nuestra valiosa herencia. Sus grandes haciendas henequeneras, las cuales, antes de la existencia de los derivados del petróleo en aquella época, hicieron de Yucatán un estado próspero y productivo. Esto lo demuestran las enormes casas y majestuosos monumentos a lo largo de las amplias avenidas que son un recuerdo que nos transporta a esa época de grandeza. Algunas de estas haciendas han sido restauradas en su totalidad, conservando los detalles originales de su arquitectura para no perder la esencia de su pasado, pero sí prestar el confort de lo moderno al albergar a los cientos de turistas que visitan el estado. Las iglesias, que datan de todos los tiempos, son un recuerdo imborrable de que Yucatán fue una de las puertas de la conquista española. Pero no todo es pasado en Yucatán. También tiene un presente y futuro prometedor, pues cuenta con una infraestructura urbana tan moderna que hacen de este estado un lugar propicio para vivir cómodamente por la calidez que brinda su gente. Yucatán esconde uno de los lugares más misteriosos y fascinantes que existen en la República Mexicana para la práctica del buceo, como lo es el arrecife de los Alacranes, que en el fondo de sus transparentes aguas y entre sus arrecifes se encuentra un sinnúmero de barcos hundidos o encallados que datan de diferentes épocas. Para los amantes de la aventura a través del mundo submarino, que buscan explorar lugares que nadie se ha atrevido a visitar y desean encarar lo insólito, llega el momento de bucear en los cenotes. Con un previo curso de buceo en cavernas y contando con el equipo adecuado, nada nos impedirá lanzarnos a explorar los ríos subterráneos de esta región. La palabra cenote proviene del maya tzonot, que significa agujero en la tierra.
En la selva, los nativos reconocen las cercanías de un cenote por la presencia del pájaro tó, de llamativo color azul y con larga cola de péndulo. Para los antiguos mayas, los cenotes eran recintos sagrados dedicados al dios de la lluvia Chac, dios muy venerado en esta zona tan árida. Mientras algunos cenotes eran la principal fuente de abastecimiento de agua, otros tenían fines ceremoniales como el cenote de Chichén Itzá. Así, después de recordar algo de la cultura maya, quisimos ir a conocer los cenotes cercanos a la ciudad de Mérida. El primer cenote que buceamos fue Boloncho Hall. La inmersión de este cenote es muy segura, pero su entrada es impresionante, pues el equipo se tiene que bajar por medio de un tripié, cuerdas y poleas a una distancia de aproximadamente 15 metros hasta llegar al agua. Nuestros nervios se fueron relajando al ver la transparencia del agua y la tranquilidad que prometían un buceo seguro. Así, nos colocamos el equipo, prendimos la iluminación y empezamos la aventura. Agustín y Fernando fungieron de guías, mientras Marcos Rosinger me asistía con las luces para la filmación. Descendimos hasta una profundidad de 35 metros por medio de túneles ciegos que eran como si alguien los hubiera labrado por su perfección. La oscuridad era tal que el profesionalismo de Agustín, Fernando y Marcos hizo que el temor que sentía se disipara como las burbujas que se desvanecen al llegar a la superficie. Cuando regresamos hacia la entrada, nos encontramos con un rayo de luz como prisma multicolor. Se asegura que la península de Yucatán estuvo sumergida en el océano hace millones de años. Esta teoría se confirma con los hallazgos que hicieron los hermanos Dutton Delorme, Kevin McCoy y Fernando Rosado en el cenote Cambul, en el cual se encontró un fósil marino, único en su género, que data de hace 12 millones de años y lleva el nombre científico de Genosiren yucateca o sirena fósil, así como diferentes especies de tiburones como tintorera, maco y blanco. Así pues, buceamos en el cenote con la ilusión de ver y filmar vestigios de animales marinos extintos, pero no tuvimos suerte, ya que solo encontramos conchas fosilizadas, peces ciegos y una cochinilla blanca de cenote. Aún así, el haber buceado en un lugar tan bello nos dejó una gran satisfacción.
Cuando pensábamos que ya no podía haber paisajes más hermosos que los ya conocidos, nos hablaron de la cueva seca de Yashnik. Al día siguiente, el guía Mario, alias el Topo, ya nos esperaba. Al caminar un rato cargando sogas, arneses y el equipo de rapel, llegamos a un pozo cuya entrada no permitía apreciar el fondo a simple vista. Ahí supimos que el pozo medía 100 metros de profundidad. No sabíamos qué esperar de este sitio. Aseguramos las sogas y descendimos en absoluta obscuridad. Después de 50 metros, llegamos a la cueva prometida. No existen palabras para describir lo que ahí nos esperaba. Encontramos cristales de sales alrededor, formando figuras que desafían la imaginación más osada. La combinación de colores y juegos fantasiosos entre las sombras y luces nos dejaron perplejos. En un momento pensé estar dentro del más bello frasco de cristal cortado. Tanto esplendor y belleza debían rodearnos por siempre, pero tuvimos que hacernos a la idea de regresar a nuestra realidad. Nos costó mucho más trabajo el ascenso que el descenso, pero el conocer esta cueva fue una experiencia inolvidable. Como habíamos pasado mucho tiempo en tierra, quisimos sumergirnos nuevamente en las frescas aguas de un cenote y nos dirigimos al sitio preferido de Fernando y Agustín, Papacal, un cenote en el municipio de Tuzamá. Al llegar me sorprendió la presencia de una camioneta del honorable cuerpo de bomberos, perfectamente bien equipada, quienes esperaban nuestra llegada para brindarnos ayuda, iluminando la entrada del cenote, debido a que su bóveda reposa en total obscuridad y forma una cueva antes de alcanzar sus claras aguas para realizar la primera inmersión del día. Aquí las formaciones de estalactitas y estalagmitas se encuentran por doquier, decorando bellamente el lugar. Nos sorprendió ver un jarrito hecho de barro en perfecto estado de conservación, seguramente depositado por los antiguos mayas. Comprendimos que las piezas arqueológicas son frágiles objetos, como lo son las diferentes formaciones pétreas que han estado en estos lugares antes de que los mayas habitaran esta región. El camino que lleva al cenote Canquiriché es maravilloso, pero este cenote bajo el agua es aún más hermoso, pues los poderosos rayos del sol, al penetrar al agua cristalina, se partían en 1000 pedazos, formando un espectáculo único que podíamos ver desde el fondo de la cueva. Pero no solo los rayos reflejándose en el agua eran bonitos por la claridad de sus aguas, sino por la cantidad de formaciones naturales que tardaron millones de años en crecer, que a pesar de su aspecto duro, son muy frágiles al contacto.
Las burbujas de aire que quedan encerradas en las pequeñas cavidades de la bóveda se asemejan a unos espejos de mercurio. Las gigantescas raíces de los árboles que atraviesan la corteza terrestre para poder alcanzar el agua forman una cortina natural que mantiene en penumbras las magníficas formaciones de estalactitas y estalagmitas que ahí se encuentran. Es tal la belleza del lugar que el tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Recuerdo con claridad la famosa novela del maestro Ramón Bravo llamada Cenote de la Muerte, historia que se desarrolla en un cenote ubicado cerca de Mérida. ¿Cuántas veces soñé con conocer un lugar así, que pocos seres humanos tendrán el placer de disfrutar? La vida, mis amigos Miguel Bárcenas, Gustavo Díez, María Eugenia Lagarde, Mac Madden, Chuck Stevens y mi esposa Cristina me brindaron la oportunidad de bucear en un cenote parecido al de la novela. En dicho cenote, para alcanzar el agua tuvimos que descender 15 metros en caída libre. Una vez bajo el agua, midiendo el valor de nuestro hallazgo, comprendimos por qué a este cenote se le conoce como el cenote de las calaveras, pues en él encontramos una gran cantidad de cráneos y huesos humanos, así como vasijas mayas que yacen ahí desde hace muchos años. Atribuimos su buen estado de conservación al hecho de ser un cenote desconocido, a la baja temperatura del agua y a la poca luz que penetra. Todos sentimos estar penetrando en una región sagrada y nuestro comportamiento fue como en el interior de una iglesia. Esperamos que este sitio y los otros antes mencionados se conserven por muchos años más tal cual los conocimos. Yucatán nos ha mostrado solo una pequeña parte de lo que encierran esos ríos subterráneos que corren bajo tierra. Si la lente de mi cámara pudiese captar la emoción y la excitación que se siente al bucear en lugares sagrados como los cenotes de Yucatán, estas expediciones nos permitirían descubrir aún más de nuestros antepasados.